porque en aquellos pacientes con un deseje mayor a 16 grados, la bibliografía lo que sugiere es una osteotomía más un alargamiento del Aquiles. En cuanto a los resultados evolutivos, vemos que posterior a la resección lo que está descrito es que hay un aumento de la carga subastragalina y las articulaciones vecinas, que esto refleja que a largo plazo hay un daño articular. Pero la realidad es que la incidencia de las reoperaciones es muy baja y lo que describe que el mayor del 85% de los pacientes no requieren la cirugía y cursan su evolución sin dificultades. Por eso, un poco a modo de conclusión, siempre sospechar en pacientes adolescentes o aquellos niños jóvenes que refieran múltiples esguinces y presenten un pie plano o algo contracturado, sospechar o hacer un diagnóstico diferencial con barras tarsales. Y en aquellos adultos con múltiples consultas que vienen siendo tratados por múltiples esguinces, también hacer la sospecha. Nunca olvidar los desejes, ¿sí? Por supuesto, y como mencioné los criterios de resección, valorar siempre el tamaño de la barra con las tomografías. Y bueno, para volver a mencionar, las barras menores al 50%, la indicación, lo que demuestra la bibliografía es la resección e interposición de tejido graso, y en barras mayores al 50%, artrodesis con corrección del deseje en aquellos pacientes con un retropié mayor a los 16 grados. Así que eso es todo eso. No sé si... Ahí está. Buenísimo, Matías. Muchísimas gracias. Muy buena presentación. Sí, doctor McLean. Bueno, el motivo de la presentación es precisamente las dudas que me generan dos cosas en estos pacientes. Primero, el por qué en un momento determinado son sintomáticas y si la barra produce la contractura y el dolor que tienen estos enfermos, o esto es una afección del seno del tarso, o esto es una manifestación, esa contractura que produce el dolor del sistema nervioso autónomo que inerva el seno del tarso en sus ligamentos principales. Y bueno, mi experiencia con las barras tarsianas y la calcáneo astragalina no ha sido buena en general, y contrario a lo que dice la bibliografía, un índice de recidivas. Me gustaría hacer 2 o 3 preguntas a gente que tiene experiencia, si sacamos provecho y conclusión a esto. Primero es si han usado, además de esto, artrorisis del seno del tarso y si les ha beneficiado, si han, porque en chicos con cartílago de crecimiento abierto no me gusta hacer artrodesis, no sé si alguien las hace, pero me parece que trae alteraciones en el crecimiento del tobillo y pie. Entonces yo le pediría, no sé si a Manuel, que estás ahí, no sé, Enzo, sí, vos dirigiendo... Sí. Acá hay algunas preguntas en el chat que ahora vamos, pero sí, no sé si en el auditorio hay alguien que haga específicamente niños o ortopedia infantil. Creo que no, porque en nuestro medio mayormente hacemos adultos y los que hacen niños son pocos de este grupo. Así que, Manuel, sé que usted participó en los comentarios de la encuesta. ¿Nos quiere transmitir eso, por favor? Y las preguntas que se plantea McLean. Sí, pero el nivel de evidencia es muy bajo. No tenemos, cuando han presentado la clasificación y han presentado los tratamientos posibles de menos del 50% preservación, más del 50% fusión, ni los autores que presentaron esto llegaron a ser capaces de demostrar con ninguna experiencia que eso era cierto. Es decir, no podemos dejarnos llevar por clasificaciones que nos proponen cosas que luego ni siquiera los autores lo demuestran. Es una constante en la literatura de pie y tobillo en muchos casos, y podemos citar autores muy conocidos, ¿no? Mi experiencia personal con las barras astrágalo-calcáneas es muy diferente a la experiencia de las calcáneo escafoideas. Creo que es tan diferente que probablemente sean distintos tipos de problemas. Creo que las barras calcáneo-naviculares son bastante benévolas para tratar. Si uno hace una correcta resección y una buena interposición, el paciente deja de tener sintomatología local en la zona de la coalición, seno del tarso, de donde quiera que provenga el dolor, pero sin embargo, todos han tenido la experiencia, yo la he tenido,
frustrante de resecar una barra talocalcánea, astragocalcánea, y el paciente seguir con la misma sintomatología y con problemas. Además, resecar una barra talocalcánea no es nada fácil desde un punto de vista quirúrgico. El doctor Macklin señalaba y miraba con escopia muy sabiamente, es muy veterano y sabe mucho de esto, y miraba con escopia. Y cuando uno no mira con escopia y señala bien dónde está la coalición, suele fallar. Nos han venido pacientes con la coalición resecada, a las que haces un escáner y siguen teniendo la misma coalición que tenían antes y tenían un golpe de escoplo en otra zona. Es muy difícil localizar bien la coalición. Luego, si se fijan en la clasificación de Rozansky de las coaliciones, la mayoría afectan al sustentáculum tali, de una manera o de otra. Si queremos quitarlo, el flexor alucis se va y ya dejamos una disfunción importante del flexor alucis. Muchas veces yo he tenido esa complicación de que se toca el sustentáculum y se luxa el flexor alucis, y cuando el paciente está caminando te das cuenta que no le funciona y has hecho la iatrogenia de llevarte al sustentáculum. Por todos estos motivos, y uno más que han preguntado, es por qué una barra, sobre todo esto es más evidente en las óseas. Las sincondrosis pueden ser más discutibles, pero yo creo que una sincondrosis que funciona a compresión, como la talocalcánea, y una barra talocalcánea probablemente no sean muy diferentes. ¿Por qué esa barra de hueso, si lleva toda la vida ahí, da sintomatología con 11 años, con 20 o con 60? ¿Por qué? Yo creo que se agotan los mecanismos de compensación que hacen la mayoría de estas coaliciones, el pie se va en valgo. Se agotan los mecanismos de compensación de ese valgo y empieza a tener dolor por estrés de partes blandas mediales. Si hay estrés de partes blandas mediales, la parte lateral se comprime y los peroneos también están mal. Y al final hay un dolor peritalar con un pie muy contracto. Cuando se agotan los mecanismos de compensación, probablemente nos estén dando la pista de que corrigiendo el deseje, corrigiendo la alteración, podamos mejorar las partes blandas. Por eso hace ya unos 10 años, la única cirugía que hacemos en coaliciones talocalcáneas es hacer una osteotomía varizante de calcáneo. Y no tocamos la coalición. Y para nuestra sorpresa, la gran mayoría de los pacientes han mejorado y no hemos tenido que hacer nada en la coalición tarsal. Pero de nuevo no tenemos evidencia salvo la experiencia de una serie de casos nada más, que es breve. Tampoco tenemos una gran experiencia. Yo diría que tenemos probablemente hechos 12 casos, 10, 12 casos, pero no mucho más. Es poco para poder sacar consecuencias. Perfecto, clarísimos los conceptos. Repaso un segundo 3 o 4 preguntas y que pueden ir para ambos, para Macklin o para el doctor Monteagudo o para Mati que estuvo leyendo. Vasco, preguntaste por qué en 2 tiempos, le preguntaste a Alberto. Sí. Vasco, ¿estás? Sí. ¿Qué haces? Hola, ¿cómo les va? ¿Por qué en 2 tiempos? Preguntó Guillermo, Doc. No, creo que fue un error en el comentario de la presentación. Exacto. Quiso decir en un primer momento y después en un segundo paso. En la misma operación en 2 pasos. Primero resequé la barra y después hice un vaciamiento del seno del tarso. ¿El por qué? Porque el seno del tarso es uno de los lugares más ricamente inervados. Y hay un síndrome, que es el síndrome del seno del tarso, que se da muchas veces en esguinces que siguen teniendo dolor y que siguen inflamando el seno del tarso, y hay veces el único tratamiento es la exéresis de todo el sistema nervioso autónomo que cubre los ligamentos astragalocalcáneos. No sé si he contestado la pregunta. Sí. Vasco, ¿está bien? Sí, no, perfecto. Gracias, Alberto. Yo soy un gran infiltrador del seno del tarso. Gran infiltrador. Secuelas de 15 de tobillos que las he visto operar con artroscopías creyendo que la patología estaba en la tibia astragalina. Le he solucionado el tema a mucha gente solo infiltrando el seno del tarso. Y quería hacer ese comentario, Alberto. Muchas veces, cuando hay una inflamación pura del seno, hacer una prueba de anestesia local para descifrar si la problemática está en el seno, me he llevado la sorpresa de que cede el espasmo peroneo y me deja convencido que la patología está ahí. O sea, la recomendación ante esta evidencia es hacer un bloqueo local con silocaínas